Historia de los Nazratim, los discípulos de Yehoshua de Nazaret. Podemos comenzar preguntando quiénes son los Nazratim o quiénes somos los Nazratim. Los Kitvei Talmidim Rishonim, es decir, los escritos de los primeros discípulos, documentan que los Nazratim son los discípulos de Yehoshua de Nazaret. El origen de los Nazratim tuvo lugar a principios del primer siglo en la era común, liderados por Yehoshua ben Yosef, es decir, Yehoshua el hijo de Yosef de Nazaret, el Mashiach, compuesto de observantes de la Torá diferenciados de los demás grupos en aquel entonces, básicamente porque permanecían firmes en que el Mashiach ya había venido y después de haber muerto, el Eterno lo había levantado. Sin embargo, esta verdad marcó un momento decisivo debido a que si realmente el ungido del Eterno había llegado, entonces las profecías y todo lo que implica la llegada del Mashiach se ponían de manifiesto para sus seguidores, mientras que no era así para el resto del pueblo que pensaba de manera diferente. Aunque llegó el tiempo en que la presencia física de nuestro Maestro, el Mashiach, ya no estaba con nosotros, eso no hizo que mermáramos, sino que florecimos con la ayuda del Eterno, no tan solo en Jerusalén, sino en el resto del mundo. Vamos a hablar ahora un poco acerca de nuestro Maestro, Yehoshua ben Yosef de Nazaret. Como ya hemos mencionado anteriormente, él inició un movimiento de discípulos que guardan la Torá y están conectados con la nación de Israel y sus enseñanzas. Sin embargo, con el pasar del tiempo ocurrió lo que se llama una deformación religiosa de un personaje histórico. Este personaje histórico es, como hemos dicho anteriormente, nuestro rabí Yehoshua. Él sufrió dos tipos de deformaciones. Una en la que él es llamado Yeshu y otra en la que él es llamado Jesús. Yehoshua de Nazaret y su enseñanza han trascendido los siglos, influyendo en todo el mundo como ningún otro hombre. Esto pese a los casi 2000 años de su ausencia física, impactando no solo en su pueblo Israel, sino en el resto del mundo, de manera que los de las naciones han marcado una era que comienza con su nacimiento, según sus cálculos. Sin embargo, debido al escaso conocimiento e interés de muchos en la actualidad en escudriñar la verdad sobre este distinguido hombre, su persona ha sido vista de diferentes maneras en tiempos posteriores a su muerte. Por lo tanto, es necesario tener claro que Yehoshua de Nazaret no es lo mismo que el Jesús del cristianismo, ni el Yeshu del judaísmo. Jesús es la segunda persona del Dios Trino del cristianismo, un ser divino que visitó el planeta Tierra hace cerca de 2000 años, manifestado a los seres humanos dentro de un pobre carpintero que vino a morir por sus criaturas, resucitó y se fue al cielo, pero volverá para llevarse al cielo a su iglesia, la cual reemplaza a Israel, y los que no creyeron entrarán a una eternidad quemándose en el infierno. El Yeshu del judaísmo es el mismo Jesús del cristianismo, visto a través de los lentes de un judaísmo anticristiano. O sea, si para el cristianismo Jesús no tiene padre biológico, para el judaísmo la madre de Yeshu tuvo una relación fuera del matrimonio. Si para el cristianismo Jesús es Dios, entonces para el judaísmo Yeshu era un blasfemo. El Yeshu del judaísmo no es más que un falso Mesías. Ninguno de estos dos personajes representan al histórico Yehoshua de Nazaret. El Jesús del cristianismo y el Yeshu del judaísmo quizás tengan 1% de relación con el Yehoshua histórico, pero el 99% es un producto de las religiones. Por lo tanto, si no se tiene claro este asunto, con dificultad se entenderá a Yehoshua y su enseñanza. Yehoshua se muestra como lo que es, un ser humano que, como todos los hijos de Israel, tiene una misión que cumplir: dejar ver la luz de la verdad al resto de las naciones, no como un semidios que bajó del cielo. Se muestra como un jajam de Israel, no un filósofo de Grecia, como un naví de Israel, es decir, un profeta, pero no un profeta del mundo pagano. De manera que así como la enseñanza de los nevim y los jajamim, es decir, los sabios de Israel, la enseñanza de Yehoshua tienen el mismo mensaje de la Torá y los nevim, los profetas. Por ello, cuando le preguntaron: Rabí, di cuál es la mitzvah gedolá de la Torá, es decir,
el mayor precepto de la Torá o la ordenanza más grande de la Torá. Él dijo: amarás al Eterno con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza. Esta es la primera mitzvah, es decir, el primer mandamiento. La segunda es semejante a ella: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estas dos mitzvot, es decir, sobre estos dos preceptos, estas dos ordenanzas, cuelgan toda la Torá y los Nevi'im, los profetas. En todas estas cosas y muchas otras, Yehoshua aparentemente es igual a los demás sabios. Pero a medida que vayamos profundizando en su vida y enseñanza, nos daremos cuenta de lo único que encontramos en él y en su enseñanza, ya que su vida no fue otra cosa que un espejo de su enseñanza. No hay distinción entre su persona y su enseñanza. Toda su vida la dedicó y aún la dedica a ser un vivo ejemplo de su enseñanza. Continuamos con el estudio acerca de Rabbi Yehoshua Nazrat, del pueblo de la ciudad de Nazrat. Ya habíamos hablado un poco acerca de la deformación religiosa que se hizo del personaje histórico. Vamos a hablar un poco acerca de su vida. Se documentó que Yehoshua de Nazrat comenzó a enseñar en una forma pública a partir de sus 30 años de edad, justamente después de que Yohanan Hamatbil, conocido popularmente como Juan el Bautista, es encarcelado. Y según el texto del libro Testimonio del discípulo amado, conocido como Juan, Yehoshua pasó junto a sus primeros discípulos 3 celebraciones de Pesaj, lo cual nos permite saber que Yehoshua murió aproximadamente a sus 34 años de edad. Acerca de su nacimiento y los primeros años, fueron una época muy difícil, porque para comienzos del primer siglo de la era común, ya aproximadamente 200 años que los macabeos o los macabí habían luchado contra la dominación siria en la región de Yehudá o Judá, y el resultado había sido un breve estado de independencia del dominio extranjero. Este estado de independencia breve duró entre el 142 al año 63 antes de la era común, pero esta independencia cesó con la llegada de los romanos a Israel. Lo peor que sucedía en Israel era que estaba dividido interiormente en muchos grupos. Algunos eran los fariseos, los otros eran los saduceos, los esenios, etc., con diferentes ideas acerca de una sola Torá. Aún después de su muerte, todo en Israel siguió empeorando. En el año 66 de la era común, los guerreros entre el pueblo pelearon contra las fuerzas romanas en Israel, las cuales, dirigidas por Tito, terminan destruyendo el Bet Hamikdash, conocido como el templo, en el 70 de la era común. Y más tarde, en el año 135 de la era común, otra revolución contra Roma culmina expulsando a todos los judíos de Jerusalén. Según se documentó en los primeros escritos de los primeros discípulos de Yehoshua, fue en esa época caótica, aproximadamente en el año 5 antes de la era común, que en Betlehem, conocido como Belén de Yehudá, en el seno de una familia real, nace Yehoshua, hijo de Yosef ben Yaakov, un descendiente de David Hamelech, David el rey, por la línea de Salomón, e hijo de Miriam, descendiente de Aharón HaKohen, Aharón el sumo sacerdote o el ministro de Hashem. Nació en Hag HaSukkot, es decir, la santa convocación de las cabañas, siendo el planeta Tzedek la señal de su nacimiento. Al cumplirse los días de la purificación de su madre, sus padres fueron al Bet Hamikdash, es decir, al templo, y en ese día un hombre llamado Shimon, Ish Tzadik Vehasid, es decir, un hombre justo y piadoso, que poseía Ruach HaKodesh, la inspiración divina, tomando al niño en brazos, dijo: mis ojos vieron tu liberación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. También una profetisa de edad avanzada llamada Hana Hanivia Bat Penuel, de la tribu de Asher, la cual no se apartaba del Bet Hamikdash, hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Yehoshua se cría en Nazrat,
una ciudad de la región de Galil, y aprende el oficio de napaj o herrero. Desde pequeño, Yehoshua se destacó por llevar una vida santa y piadosa, dedicado a cumplir la voluntad del Creador, lo que luego transmitiría posteriormente a sus discípulos. A la edad de 12 años, mientras se preparaba para hacer lo que hoy llamamos Bar Mitzvah, responsable de los mandamientos, se quedaba sentado en el Bet HaMikdash con los maestros de la Torá más del tiempo previsto, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus preguntas. De esta manera el joven Yehoshua crecía en sabiduría, en estatura y en favor ante el Eterno y los hombres. A pesar de haberse criado en Galil, la región que mostraba una tendencia de patriotismo guerrero más fuertemente que en cualquier otra región en Israel, en sus enseñanzas no vemos que Yehoshua haya asimilado dicha tendencia, ni tampoco existe nada que indique que haya sido influenciado por la mentalidad griega que imperaba en aquel entonces en Israel, sino que dedicó su vida al estudio de la Torá, buscando la voluntad del Creador, lo cual demostró con fluidez al entablar conversaciones y discusiones con otros sabios acerca de cualquier tema de la Torá y de la situación caótica en la que vivía Israel. De esta manera, hemos abordado ciertos aspectos primordiales acerca de la vida de nuestro rabí Yehoshua min Natzrat. Abordamos el tema de la deformación religiosa que sufrió, acerca de su nacimiento, el lugar de su nacimiento y de la manera en cómo nosotros los Natzratim lo percibimos a él. En el programa de hoy estaremos dando continuidad a la enseñanza que iniciamos la semana pasada respecto de nuestro maestro rabí Yehoshua, sus enseñanzas, sus discípulos, cuál era su misión y propósito al manifestarse como el Mashiach, como el Rey de Israel. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de sus inicios, acerca de su nacimiento y acerca de la deformación religiosa que sufrió el personaje histórico de Rabí Yehoshua, el Mashiach, a través del cristianismo, que le cambian el nombre a Jesús y lo convierten en un semidios y también un Dios hecho carne, y también acerca del judaísmo anticristiano, que ven en la persona de Jesucristo a Yeshu, un personaje también que resulta ser una blasfemia y una idea contradictoria acerca de la imagen y acerca de la percepción que tendría el judaísmo del primer siglo respecto del Mashiach. Entonces nosotros de esta manera estamos enseñando cuál es la percepción correcta acerca de quién sería el Mashiach y acerca de quién sería el Rey de Israel. Nosotros los Nazratim vemos en la persona de Yehoshua, Nazratí, Yehoshua, el Rey de Israel, vemos en él al Mashiach y no lo percibimos como la religión cristiana, ni lo percibimos como el judaísmo anticristiano. Lo queremos percibir, lo queremos estudiar a través de los lentes correctos, a través de los lentes hebreos, en su contexto correcto, cuál es el contexto de Israel y la enseñanza de la sabiduría oculta y la sabiduría original del pueblo de Israel. De esta manera vamos a seguir hablando entonces esta semana acerca de Rabí Yehoshua y sus primeros discípulos. Es un error y producto de la religión cristiana pensar que los Talmidim Rishonim, los primeros discípulos de Yehoshua de Natzrat, nunca antes habían visto o conocido a Yehoshua, y que por arte de magia él les dijo: síganme, y ellos le siguieron. La realidad es que los escritos de los primeros discípulos narran que Yehoshua de Natzrat desde joven se dedicó al estudio de la Torá, de tal manera que se distinguió en ser un jajam, es decir, un sabio en la Torá. Y por ende los talmidim que luego le siguieron ya lo habían oído enseñar, por ende ya ellos tenían cierta noción de quién era él. De hecho, los Shenem Asar, es decir, los 12, eran residentes en Galil, al igual que Yehoshua. Por otra parte, hubo otros talmidim, es decir, otros discípulos, que aunque no habían conocido a Yehoshua previamente, es obvio que tuvieron que oír acerca de él antes de decidir seguirlo. Se documentó que algunos de los talmidim, de los discípulos del Rabí Yehoshua, habían sido discípulos primero de Yohanan ben Zecharia HaKohen, es decir, Juan, el hijo del sacerdote Zacarías, como se conoce comúnmente,
quien había dicho de Yehoshua, recordemos que Yohanan Hamatbil, o Juan el Inmersor, dijo acerca de Yehoshua, he aquí el Cordero de Elohim, que quita la iniquidad del mundo. Porque sabía que Rabenu Yehoshua era en quien se cumplía lo que profetizó Yesayahu Hanaví, o el profeta Isaías, en 53, versos 6 y 7, que dice: el Eterno hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros, como cordero que es llevado al matadero. Cuando algunos de los talmidim de Yohanan Hamatbil oyeron esto, dos de ellos inmediatamente siguieron a Rabenu Yehoshua, quien les preguntó: ¿qué buscan? ¿Qué investigan? Y ellos dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Él les dijo: vengan y verán. Uno de los dos era Geber ben Yohanan, y lo primero que hizo fue hallar a su hermano Shimón ben Yohanan para decirle: hemos hallado al Mashiach. Eso lo encontramos en el testimonio del discípulo amado, o Juan, en el capítulo 1, versos 35 al 41. Lo pueden leer luego con más tranquilidad. Luego, él llevó a su hermano a donde estaba Rabenu Yehoshua, y él, al mirarlo fijamente, le dijo: Shimón ben Yohanan, serás llamado Kefa. Y aquella noche permanecieron los tres escuchando la enseñanza de Yehoshua. Estos jóvenes discípulos del Naví Yohanan Hamatbil, es decir, del profeta Yohanan, anhelaban la venida del rey, del Mashiach, de tal manera que la expresión que usa de hallar al Mashiach significa que lo estaban buscando. Dicha búsqueda no debe entenderse sino solo en las Escrituras, es decir, esta búsqueda es a través del Midrash. Midrash significa interpretación de las Escrituras. Como diría Rabenu Yehoshua tiempo después: investiguen en las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio acerca de mí. El Midrash para estos jóvenes discípulos es una investigación y búsqueda para conocer la voluntad y el propósito del Padre que está en los cielos, para vivir de acuerdo a ella. Por eso, a través del Midrash, el Eterno revela los secretos de las Escrituras a estos jóvenes piadosos que se ocupan del estudio de la Torá a diario. Aún más, siendo talmidim del maestro Yohanan Hamatbil, quien anunció el Mashiach al pueblo. Lo mismo sucede cuando Peresh, el cual fue helenizado, conocido como Felipe o Filipos, después de conocer a Yehoshua, busca a Netanael Bartalmón, o conocido como Natanael, y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá y los profetas, a Yehoshua ben Yosef de Nazaret. Tanto Peresh o Felipe como Netanael o Natanael y los discípulos antes mencionados son jóvenes dedicados al estudio sagrado, además de dedicar tiempo a la labor diaria. De manera que sabían quién sería el Mashiach a través de la Torá y los profetas, como se nos narraría más tarde. Dice: Yehoshua, comenzando por Moshe y con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Esta expresión la encontramos en el episodio de los discípulos que van del camino a Emaús después de la ejecución y posterior resurrección de nuestro Mashiach. ¿Formó Yehoshua de Nazaret una secta, culto o religión? La respuesta es simple y llanamente no. Yehoshua de Nazaret no formó una nueva secta ni nada semejante a ello, sino que vino a restaurar a Israel tal como lo expresa en su enseñanza. Sin embargo, como maestro tuvo muchos discípulos, los cuales transmitieron su enseñanza restauradora. Esto hizo que surgiera un movimiento restaurador llamado los Nazratim, es decir, los discípulos del Rab de Nazaret, del maestro de Nazaret, quienes se encargaron de transmitir la enseñanza de Yehoshua y llevarla a cabo. De hecho, el contexto de la escritura que hoy tenemos de los primeros discípulos es una relación maestro-discípulo, aún después de la ausencia física del maestro. Sus fieles son llamados discípulos, pero en ningún modo tuvo ni tiene la tendencia de ser una secta, culto o grupo divisionista. Ahora, la palabra secta antiguamente no tenía el mismo significado que tiene actualmente. La palabra griega usada en la traducción de los escritos de los primeros discípulos es jairesis.
Esta es traducida al español como secta o herejía, pero literalmente significa escoger o elección. Esta palabra en sí misma no se define como algo malo o bueno. Puede ser usada tanto para herejía como para la elección de un partido o de algún movimiento. En hebreo la palabra para secta o partido es kat, literalmente elección, y no tiene una mala connotación, pues existen otras palabras para herejía. Estas son, vamos a ver, otras palabras que se pueden usar para herejía. Kefirá, la cual significa herejía, alguien que conoce la Torá pero la niega, y la otra palabra es minut, la cual significa sectarismo o apostasía. Sabemos que apostasía significa abandonar un sitio o una enseñanza en la cual se estuvo previamente. Teniendo esto presente, podemos entonces analizar algunos versos que se refieren al tema. En Maaseh HaShluchim, es decir, en Hechos de los Emisarios, en el capítulo 24, versos 5 y 6, leemos la acusación hecha a Shaul de parte del partido de los saduceos. Dice, pues habiendo encontrado que el varón este es una peste y que promueve sediciones entre los Yehudim, descendientes del reino de Judá, de toda la tierra habitada, y es un líder de la Kefirá, es decir, de la herejía, de los Natsratim, quien también el Bet Hamikdash intentó profanar, a quien también arrestamos. Este versículo se ha mal traducido como la secta de los nazarenos. Si fuese correcta esta traducción, entonces quedaría inválida esta acusación, pues no hay nada de malo en ser un líder de una kat, es decir, de una elección, de un partido, en este sentido de una secta. Sin embargo, todas las falsas acusaciones tienen como base de que se trata de una kefirá, herejía, que profana hasta el Bet Hamikdash, o es decir, el templo, conocido como el templo. Ahora note cómo Shaul en su respuesta, en el capítulo 24-14, tomen nota y lo pueden investigar en sus casas, no niega ser parte de los Natsratim. Lo que niega es que los Natsratim sean una kefirá, una herejía. Eso es lo que Rab Shaul, conocido como Pablo, está negando. No niega que son una secta en el sentido de un partido o una elección, sino lo que le está negando es que esa secta sea una herejía. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman kefirá o que ellos llaman herejía, así yo sirvo al Elohim de nuestros padres, siendo fiel en las cosas que son conforme a la Torá y las cosas que en los Nevim están escritas. Entonces lo podemos leer otra vez. Pero te confieso que según el camino que llaman herejía, ¿okay? Aquí Shaul explica quiénes son. Él no hace reproches por ser llamado un líder de los nazarenos o de los natsratim, sino más bien dice que los natsratim o nazarenos no son una herejía. Es decir, no han abandonado ni a la Torá ni a los profetas, sino que son un camino. Sigue diciendo, así sirvo al Elohim de nuestros padres, siendo fiel en las cosas que son conforme a la Torá y las cosas que en los profetas están escritas. Shaul explica el propósito. No son una nueva religión, sino que siguen siendo fieles en lo que los antepasados recibieron del Eterno. El movimiento tiene como propósito servir al Eterno y obedecer la Torá y las profecías. Esto les ha hecho conocer quién es el Mashiach y saber que la promesa de las Escrituras de la redención se hacía realidad. Téngase claro que no existe algo como el nazareísmo o el caminismo, sino que es la misma Torá revelada en el monte de Sinai, de la que hablaron los profetas, el mismo camino, la Torá que siguió el Mashiach. En Maaseh HaShluchim, es decir, en Hechos de los Emisarios, del capítulo 28, versos 21 al 22, compatriotas de Shaul le dicen, nosotros no hemos recibido cartas de Yehudá acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos denunciando o hablando algo malo de ti, pero consideramos conveniente oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Es obvio que la palabra traducida aquí como secta no es la misma en hebreo
que la dicha en el capítulo 24, 6 y 14, la cual traduce kefirá o herejía. El hecho de que en los manuscritos griegos sí sean iguales es por lo mismo que se explicó al principio de esta sección. La palabra griega jairesis sirve para referirse tanto a herejía o a elección. Notemos con dos razones lógicas que en Hechos, capítulo 28, versos 21 y 22, no se refiere a kefirá, a herejía, sino a kat, elección. ¿Ok? Hemos estado haciendo la distinción en esta sección acerca de lo que es kefirá, que significa herejía, y la palabra kat, que significa elección. Ambas sectas las traducen como, ambas palabras las traducen como secta. Primero, Shaul no protesta como sí lo hizo en el capítulo 24, 6, 14. Segundo, si ellos la llaman kefirá, herejía, es obvio que él sería un kofer, es decir, un hereje, por lo que no le dirían: nosotros no hemos recibido cartas hablando algo malo de ti, y mucho menos consideramos conveniente oír de ti lo que piensas. Es entendible entonces totalmente en el capítulo 28 de Hechos, versos 21 y 22, que los compatriotas de Rabino Shaul no lo identificaban a él como un kofer, como un hereje, ni como líder de una herejía. Ellos reconocían que él era líder de una kat, una elección o una secta. Sin embargo, no lo veían como un hereje, por lo cual no le hubiesen dicho exactamente que consideraban conveniente oír de sus propias palabras, es decir, de las palabras del rabino Shaul, lo que él pensaba o la enseñanza que le estaba trayendo.